Hola amigos, aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Josué capítulo 3. Pero antes sabemos lo importante de la oración, ¿verdad? Para todo, para absolutamente todo, necesitamos siempre la ayuda de nuestro Padre. Así sabremos que Él estará con nosotros, guiándonos en todo y en cada momento, y especialmente cuando son cosas tan espirituales que necesitamos de su ayuda. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por darnos un día más de vida. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Perdona nuestras faltas, Padre, pero gracias por permitirnos poder leer tu palabra para poder saber cómo debemos comportarnos en este mundo, cómo debemos actuar, cómo debemos amarte, cómo debemos honrarte, cómo debemos respetarte, cómo debemos adorarte, porque sabemos que no es a nuestra manera ni la forma que nosotros queremos, sino en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre, en forma íntegra, de corazón, siendo santos para ti, porque solamente tú puedes hacer eso posible. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, Padre. Pero guíanos en cada paso, cada camino. Guía nuestro pensamiento, nuestras acciones. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria, Padre. No permitas que tropecemos, no permitas que te faltemos, Padre. Ayúdanos, por favor, a permanecer siempre firmes y fuertes, con una fe inquebrantable a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad, aprendiendo a ser humildes también. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación de Josué capítulo 3. Este capítulo es realmente maravilloso, ¿verdad? Cada uno de los capítulos que vamos leyendo de la Biblia, cada uno de los libros, vamos aprendiendo y vamos conociendo cada día más a nuestro Padre y siendo partícipes de los maravillosos milagros que Él hacía, que Él hace, que sigue haciendo y que hará, ¿verdad? Por eso es tan importante recordar siempre quién quién está adelante. Recordar siempre a quién le debemos todo, por quién estamos aquí, cuál es la razón de nuestra vida, de nuestro existir. Pues nuestra razón es nuestro Padre. Él nos hizo, Él nos creó a su imagen y semejanza y estamos para servirlo. Estamos para hacer su voluntad, porque es la única manera que podemos ser felices, que podemos estar en paz hasta la llegada de Cristo Jesús. Pero bueno, regresando a lo que nos toca leer hoy día. Como sabemos, Josué era el que estaba a cargo de todo el pueblo ahora, ¿verdad? Era el líder de todo el pueblo de Israel. Entonces ellos cruzaron, antes dice, temprano en la mañana del día siguiente, Josué y todo el pueblo de Israel salieron de la ciudad de Sittim y llegaron al atardecer a las riberas del río Jordán. Entonces ellos tenían que cruzar el río Jordán para llegar a Jericó. Pero antes de esto, acamparon durante varios días antes de cruzarlo. ¿Para qué? Para esperar, obviamente, lo que Jehová les iba a decir, porque Josué, al igual que Moisés, no tomaba ninguna decisión por sí solo, ni hacía algo que no estuviera eh, de acuerdo o que no haya sido designado por Jehová. Entonces, él antes que haga algo, siempre esperaba lo que Jehová les iba a decir, lo que Jehová les iba a comunicar. Entonces, ellos salieron de la ciudad de Sittim y acamparon en las riberas del río Jordán. Ahí estuvieron, como sabemos, varios días. Al tercer día, los oficiales, dice, recorrieron el campamento dando estas instrucciones. Instrucciones, obviamente,
que Jehová ya había dado a Josué y que Josué les había dado a los oficiales. Les dijeron: cuando vean que los sacerdotes lleven el arca de Dios, síganlos, porque ustedes no conocen a dónde vamos a ir, no conocen el terreno. Por lo tanto, permanezcan siempre detrás de ellos, pero a una cierta distancia. Les dijo exactamente que tenían que estar a 900 metros detrás de los sacerdotes que estaban llevando el arca. Como sabemos, Moisés mandó hacer esta arca exactamente como Jehová lo había designado. Y sabemos que ahí, dentro del arca, estaba parte del maná, para que jamás se olvide el pueblo de cómo fue alimentado por Jehová. También estaban las leyes que Jehová había enviado para que ellos jamás se olviden. Y también estaba aquel palo que había florecido, ¿verdad? Designando a Aarón como el sumo sacerdote. Entonces, esa arca no era cualquier arca, era un arca demasiado especial, donde estaba la gloria de Dios, donde estaba llena de la gracia. Entonces tenían que cuidarla y protegerla. Para empezar, nadie podía verla, y tampoco podían tocarla. Estaba cubierta con un manto azul y solamente los levitas que eran escogidos, los sacerdotes escogidos, eran los que llevaban. Y no cogían el arca, sino ponían un palo, ¿verdad?, entre las dos lados del arca, y lo cargaban en hombros, sin tocar, porque si no estaban limpios, si no estaban purificados, si no estaban designados a tocarla, podían morir. Solamente podían coger el arca y llevarla de esa manera. Entonces, como sabemos, estas eran instrucciones que Jehová había dado a Josué. Le había dicho que los que iban a ir primero eran los sacerdotes llevando el arca de la alianza, y que el pueblo iba a ir detrás de ellos, pero a una distancia prudente. ¿A cuál distancia? Pues aquí les había dado la distancia exacta, ¿verdad? De 900 metros. No podían ir menos, no podían ir más. Tenían que ser obedientes y exactos a lo que Jehová les había dicho, para que Jehová pueda mostrar su poder. Y es así como el día de hoy también Jehová nos muestra su gloria y su poder. Pero ¿qué debemos hacer? Aprender a ser obedientes, aprender a escuchar lo que Él nos pide y hacer su voluntad. No es que nosotros vamos a amar a Dios haciendo nuestra voluntad, o en la manera que a nosotros nos parezca, o en la forma que yo quiero amarlo, o en la forma que yo quiero adorarlo. Porque no es como yo quiera, las cosas no son a mi manera. Las cosas son en la manera que el Dios Todopoderoso desea que sean. ¿Quién soy yo para decir no? Yo te voy a amar a mi manera, yo te voy a adorar a mi manera. Claro que no. Las cosas son como Él nos pide, como Él nos dice que lo hagamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente escuchar y obedecer, ser obedientes. Eso es exactamente lo que Josué hizo. Para empezar, llegó a las riberas del río Jordán y esperó las instrucciones de Jehová para poder seguir avanzando. Cuando Dios le dio las instrucciones, Él comunicó al pueblo, comunicó a los líderes que se preparen para lo que tenía que suceder, para lo que iba a pasar, porque Jehová ya les había dicho a Josué exactamente lo que iba a suceder. Pero antes que hiciera esto, antes que ellos pudieran ver el poder de Dios, ellos tenían que purificarse. Uno, tenían que ser obedientes y hacer la voluntad de Dios, hacer exactamente las instrucciones que Él había dado.
Como sabemos, el pueblo no habló directamente con Dios. Fue solamente Josué. Josué les dio las instrucciones y ellos tenían que obedecer. En nuestro caso, nosotros quizás no hablamos directamente con Dios o Él no nos habla directamente, pero sí nos ha dado su palabra, sí nos ha dado la Biblia, donde podemos saber exactamente lo que Él desea, lo que Él nos pide, de cómo quiere que nos comportemos, de cómo desea que nosotros actuemos, de cómo Él quiere que nosotros nos comportemos, de cómo debemos adorarlo, de cómo debemos amarlo, ¿verdad? Que es con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Entonces, solo debemos aprender a ser humildes y obedientes, tal como el pueblo de Israel, la nueva generación, lo hizo, ¿verdad? Como sabemos, sus padres no lo hicieron y pagaron las consecuencias de sus actos. Esta nueva generación estaba dispuesta a no cometer el mismo error y a seguir y a escuchar a Jehová, a hacer las instrucciones que Él les iba a decir. Entonces José les dijo, antes habló con todo el pueblo y les dijo, antes que cruzaran, purifíquense ceremonialmente, porque mañana Jehová hará un gran milagro. Pero ellos podían seguir haciendo lo que les da la gana. No, tenían para empezar que ser obedientes a la ley de Dios y segundo, obedecer las instrucciones de Josué. Por lo tanto, tenían que purificarse. Y esta purificación no era solamente bañarse en el río, lavar sus ropas físicamente, sino también espiritualmente. Tenían que purificarse también espiritualmente. Entonces, tanto físicamente como espiritualmente y como moralmente es que Jehová nos pide. Es como deseamos que Jehová nos muestre su poder en nuestras vidas, pues tenemos que ser obedientes y hacer su voluntad. Estar siempre puros a Él, estar purificados físicamente, espiritualmente y moralmente. Muchos dirán, oh, eso es imposible. Claro que sí. Es imposible para nosotros, completamente de acuerdo. Pero no estamos solos. Es imposible para nosotros, pero no para nuestro Padre. Él hace que esto sea posible. Él nos purifica. Ya nos envió a su Hijo Jesús, a Cristo Jesús, quien murió por nosotros y que nos limpió y nos purificó del pecado. Ahora con nuestras acciones tenemos que demostrar que realmente amamos a Dios de corazón y que realmente queremos seguir los pasos que Jesús nos enseñó para poder llegar a Él. Al morir Jesús también nos enseñó de cómo deben ser nuestras oraciones y que siempre lo hagamos a través de su nombre. Entonces es así como debemos hacer. No es en la manera que nosotros queremos y deseamos, sino en la manera que Jesús nos enseñó, en la manera que nuestro Padre nos dice en su palabra, porque es Él mismo quien está hablando. Entonces, después que todos se purificaron ceremonialmente, al día siguiente, Josué les dijo a los sacerdotes, tomen el arca y guíennos en el cruce del río. ¿Era Josué quien iba adelante a pelear? No, era Jehová quien estaba adelante. Josué solamente estaba obedeciendo las instrucciones de Dios. Estaba mostrando obediencia y estaba mostrando humildad, porque él amaba a Jehová con todo su corazón, con toda su fuerza. Entonces Jehová le dijo a Josué, le dijo, hoy comenzaré a exaltarte para que todo Israel sepa que yo estoy contigo de la misma manera que estuve con Moisés. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¿Cómo se debe haber sentido en ese momento Josué? Hoy comenzaré a exaltarte para que todo Israel sepa que yo estoy contigo de la misma manera que estuve con Moisés. ¡Qué maravilloso!
Entonces le dijo, ordena a los sacerdotes que lleven el arca y que se detengan a la orilla del río. Josué escuchó y obedeció, exactamente como Jehová le había dicho. Entonces Josué reunió a todo el pueblo y les dijo, hoy sabrán en forma cierta que el Dios vivo está entre nosotros. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios no está en imágenes. Nuestro Dios no está muerto. Él está vivo. Él no es una estatua. Él está más vivo que nosotros. Es un ser lleno de energía, de fuerza, de poder, de gloria, que ni siquiera el mismo Moisés pudo verlo porque si no podía morir. Jehová lo cubrió con su mano para que no muriera, pero sí pudo ver parte de su gloria. Entonces tenemos un Dios vivo que nos escucha, que nos ve, que nos cuida, que nos protege. Debemos sentirnos tan bendecidos por tener al Dios Todopoderoso que nos ama. Lo único que debemos hacer es obedecer, ser humildes y obedientes, así como nos mostró Moisés, así como nos muestra ahora Josué. Entonces les dijo que se preparen, porque el Dios vivo que está entre nosotros demostrará su poder. Dice, ¿se dan cuenta de lo que va a pasar? ¿Se dan cuenta? El arca de Dios, el Señor de toda la tierra, de todo lo que vemos, nos guiará a través del río. Él estaba seguro que Dios estaba ahí y que eso ya estaba ganado, que no tenían miedo absolutamente de nada, una confianza plena. Y el día de hoy, ¿podemos tener también esa confianza? Claro que sí, claro que sí. Todo está en nosotros. Si nosotros deseamos amar a Dios con toda nuestra fuerza, Él estará siempre ahí porque Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Que volvamos a Él, que nos arrepintamos de corazón y que hagamos su voluntad. Pero Él está siempre ahí, esperando por cada uno de nosotros para mostrar su poder. Entonces, cuando dice los sacerdotes cargaron el arca y transportaron, estaban camino, como saben, hacia el cruce del río Jordán. A 900 metros estaba todo el pueblo y ellos iban los sacerdotes con el arca delante. Cuando los sacerdotes que transportan el arca toquen el agua con sus pies, el río cesará de correr, como si fuera retenido por un dique, y las aguas se amontonarán como contra un muro invisible. Entonces Jehová ya le había comunicado a Josué lo que iba a suceder. Josué comunicó al pueblo lo que Jehová le había dicho, que estén preparados para ver el maravilloso milagro que Dios les iba a mostrar. Pero para esto ellos tenían que estar purificados. Para esto ellos tenían que demostrar que de verdad deseaban cruzar el río y por sobre todo que confiaban en el Dios Todopoderoso. Tenían que confiar, tener esa fe, de saber qué es fe, qué es fe. Saber o tener la confianza en algo que va a suceder sin que todavía haya sucedido. Entonces, ellos sabían lo que iba a suceder. Josué ya les había dicho. Entonces, ellos simplemente tenían que obedecer y tener esa fe, esa confianza de lo que Josué les había dicho iba a suceder. Y así fue. Como sabemos, este pueblo, esta nueva generación, amaba a Jehová de corazón y eran fieles y obedientes a él y a Josué, que era ahora su guía. Entonces salieron los sacerdotes adelante llevando el arca
y a 900 metros iba todo el pueblo. Y justo en esta época, que era una época de siega, el Jordán estaba desbordando, estaba lleno de agua. Pero como sabemos, para nuestro Padre no hay nada imposible, porque Él lo creó todo. Así que Él tiene control absoluto de todo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, cuando el pueblo comenzó a cruzar el río, en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua en la orilla, repentinamente, lejos de ahí, dice, en la ciudad de Adán, en otra ciudad, cerca de Zaretán, el agua comenzó a amontonarse de la nada. No era donde ellos estaban, sino lejos de ahí, en la ciudad de Zaretán. El agua comenzó a amontonarse, comenzó a juntarse, como si alguien lo estuviera empujando. Comenzó a juntarse, dice, a amontonarse como si hubiera un dique, o sea, algo lo aguantara. Después de este punto, el agua siguió corriendo. En otros sitios estaba normal, siguió corriendo hasta el mar salado, de modo que el lecho del río quedó seco. Entonces todo el pueblo cruzó el río por la parte que estaba cerca de la ciudad de Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron en tierra seca en medio del Jordán, esperando que todo el pueblo cruzara. Como sabemos, Jehová dio instrucciones exactas que los sacerdotes se quedaran, ¿verdad? Se quedaran parados y que dejaran que todo el pueblo pasara primero y que después ya ellos iban a pasar. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder ver ese momento tan milagroso, de ver cómo simplemente la corriente disminuyó, quedó el piso seco, donde un río estaba torrencial y ahora no había y ellos podían caminar tranquilamente. ¿Quién hace eso posible? Solo nuestro Dios, solo nuestro Padre Todopoderoso Jehová hace posible eso. Y Él hace posible muchas cosas más. Si a Él lo ponemos primero sobre todas las cosas, primero que nosotros mismos, que nuestras propias necesidades. Cuando lo ponemos a Él primero, sabemos que todo está en sus manos, que Él está en control absoluto, que no debemos preocuparnos por el mañana, porque el mañana está en sus manos. Solo debemos preocuparnos de hoy, de hacer su voluntad, de hacer las cosas como Él nos pide que hagamos, de amarlo de corazón, de antes de tomar alguna decisión, tomarlo en cuenta, orando, acordándonos de su palabra, de sus enseñanzas, que Él nos diría si estuviera a nuestro lado, que Él quisiera que hagamos si estuviera con nosotros. Entonces pongámoslo a Él primero y empecemos a disfrutar de cada una de las maravillas que Jehová puede hacer en nuestras vidas. Así como el pueblo en este momento se imagina ver y poder caminar sobre tierra seca cuando el río estaba desbordando. Qué milagro tan maravilloso. Milagros tan maravillosos que el pueblo tuvo la oportunidad de ver, como nosotros también lo podemos ver si ponemos a Dios primero. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.